Ya. Ay. Ok, estamos en el capítulo 2, la separación y la expiación. En el subcapítulo 8, el significado del juicio final. ¿Lo leo? El 1 y el 2. Párrafo 1. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordar que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crearte fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación, puesto que la capacidad de crear reside en mi mente. Todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también lo que haces por tu cuenta, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo, o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. El recurso que acorta el tiempo, pero no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Párrafo 3. Por lo general, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Bueno, aquí lo que yo entiendo es que mientras yo no empiece a cambiar mis pensamientos por pensamientos amorosos, entonces yo no voy a poder tener una mentalidad recta, sino que voy a seguir siempre haciendo lo mismo, cosas juzgando y eso. Si yo sigo juzgando, no voy a poder avanzar. Yo así lo estoy viendo, ¿verdad? Va a ser ¿cómo les digo? Un mes que yo fui a hacer un inventario, ¿no? Y sí, aquí aquí es como lo veo que por mi manera de pensar me estaba causando mucho conflicto, ¿no? Lo que yo pensaba me llegó a ocasionar mucho conflicto, por eso es que yo tomé una decisión de ir a hacer un inventario, ¿no? Lo que yo quiero decir es que cuando yo llegué ahí y hice ese inventario,
como que sí liberé mi mente de todo el miedo que yo tenía, ¿no? De todo el miedo que yo estaba, se podría decir que imaginando, ¿no? Porque nada de lo que yo veía era real. Entonces, al hacer ese seguimiento, ese inventario, pues vi que todo nada más está en mi mente, ¿no? Que yo me juzgaba y juzgaba a los demás por lo que yo pensaba, no era realmente lo que hacían, pues porque mi pensamiento se estaba, ¿cómo se llama?, conflictuando mucho. Así es lo que yo estoy viendo en este párrafo. Entonces, aquí como dice, el juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. O sea, yo por eso me refiero a que yo pensaba muchas veces que todo lo que me ocurriera porque me lo merecía, ¿no? Porque estaba yo, había pensado o hecho cosas que no me gustaban y decía, ay, pues Diosito me va a castigar, ¿no? Y por eso sentía yo tanta culpa. ¿Cómo se llama? La proyectaba hacia las personas que vivían conmigo, ¿no? Por eso era mi conflicto. Entonces, ahorita que yo ya veo, como les digo, como yo ya, bueno, me siento muy tranquila y vi que todo lo que mi mente proyectaba hacia afuera estaba adentro, entonces ahorita ya con ese proceso yo ya me siento muy en paz y yo ya veo a los demás con amor, ¿no? Yo ya todo lo que veo les digo, ay, bueno, no les digo, yo lo veo así, no lo he expresado, pero yo así lo veo, los veo ya con más amor, más cariño. O sea, mi mente de alguna manera está más sanada, no a la totalidad, ¿verdad? Todavía no, pero sí ya está más tranquila, más sanada. Ya veo las cosas más diferentes a lo que estaba viendo, ¿no? No sé si alguien me quiera opinar o darme su opinión. Adelante. ¿Quién? ¿Nadie? Yo. En la oración 5 dice, se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Es decir, aquí yo lo entiendo así, que habla de juicio, pero de ser juicioso. Y el juicio de Dios es esa correcta evaluación, ¿no? Entonces, cuando nosotros en nuestra mente tengamos esa correcta evaluación, vamos a estar en esa mentalidad recta. Y luego dice, significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene, ¿no? Y yo me imagino que así es como Dios tiene ese juicio, ¿no? Ese juicio de ver lo que realmente sí tiene valor y lo que no, ni siquiera lo ve, ni siquiera lo toma en cuenta, ¿no? Entonces, eso es a donde tenemos que llegar, ¿no? Porque dice que vamos a llegar, porque ese es el plan de Dios, ¿no? Vamos a llegar. Anteriormente dijo, a lo mejor pasa mucho tiempo, ¿no? Pero pues por eso es necesario que nos pongamos a llevarlo a cabo, ¿no? Para que el tiempo se acorte, para que podamos extenderlo. Y luego dice en el 6, significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor, qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Es decir que pareciera ser que en este sueño que vivo hoy,
me doy cuenta que no he sido racional, porque no me enseñaron a ser racional, ¿no? Porque no había aprendido el ataque y no el amor. Y hoy a través del curso de milagros estoy teniendo esos atisbos de amor, ¿no? Y dice, pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Y bueno, pues es eso que ahorita todavía me encuentro en esas oscilaciones, ¿no? De que incluso hay ocasiones en que ya estoy haciendo un juicio irracional y digo, bueno, pero ¿cómo lo veo? Espíritu Santo, dime cómo debo de verlo, porque todavía no atino, ¿no? Y es por eso, porque pues todavía estoy en esas oscilaciones, ¿no? De las que me habla aquí. Y bueno, eso es lo que yo puedo compartir. Gracias. Y aquí en el libro de ejercicios, en la pregunta 10, que es el juicio final, en el párrafo 3 se me hace así como algo relacionado, ¿no? Con el párrafo que estoy leyendo ahorita, porque dice, ¿tú qué creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del entorno a la paz y de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. Pues es que para ver ¿cómo se llama? Mi propia identidad, pues es que me ha costado un trabajo, ¿no? Porque con el curso me he estado enseñando a conocerme realmente, porque antes, como que tenía una venda en los ojos y no veía. Ahora, en el poco tiempo que tengo en el curso, he estado aprendiendo a verme realmente, que soy capaz de tener pensamientos, como nos dice Aura el Lobo, de asesino, ¿cómo dice? De mente asesina, y sí digo, hoy me da, sí sí, de gente, sí, me da así como que me asombra, ¿no? Que yo pueda tener esos pensamientos. Entonces, conocer ¿cómo se llama? Mi propia identidad está siendo muy difícil, ¿no? Es como si todos los días hiciera un juicio de lo que yo hago o de lo que yo proyecto hacia los demás, hacia las demás personas, ¿no? Oh, no sé, ¿alguien me quiere ayudar? Sí, Lupita. Mira, a mí me llamó la atención esta parte donde dice, por lo general, se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió. Y dice, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Y yo ahorita le decía a Daniel, a ver, ¿por qué fue? Y que responda lo que me respondió. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, es que me preguntaba de que voy llegando y le digo, pues dice aquí, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Es decir, Jesús nos va a ayudar con nuestra ayuda. Pero él cuenta con algo con lo que prácticamente tiene asegurada la expiación de todos nosotros. Y que juega a su favor Jesús, es el recuerdo del amor de Dios.
Ese recuerdo que nosotros tenemos, pero que a veces queremos desligarnos de él, es el que con el que se va a emprender este proceso, ¿sí? Es con el recuerdo. Y lo comenzamos de una manera, ¿sí? Dice el curso que lo único que nos pide el Espíritu Santo es que empecemos a cuestionar lo que consideramos nuestra realidad, ¿sí? No te dice el Espíritu Santo, créeme, ¿no? O te voy a obligar a que me creas. Te voy a demostrar con mi poder que estás equivocado. No nos dice así, dice cuestiónalo. Es decir, que en tu mente le des cabida a la duda de lo que siempre has considerado real, ¿sí? Y nos va a espantar. Y con ese proceso lo comenzamos así, dudando de lo que creemos nuestra realidad. Y poco a poco va surgiendo a la superficie el recuerdo de quiénes sí somos, ¿no? Y llega un momento en que nosotros mismos queremos el juicio final. Por eso dice que es un juicio, el juicio de Dios, una evaluación, en la cual, no sé si lo han leído, pero les digo que ahorita voy llegando, en donde dice que somos inocentes. Entonces, eso como nosotros seres humanos, todos hemos vivido situaciones en las cuales hemos cometido equivocaciones, errores, y errores muy graves, ¿sí? Y todos hemos vivido la situación que en un momento dado dices, ya quiero que termine esto. Esta incertidumbre que siento, este dolor, esta desesperación de no saber qué va a pasar, si me van a descubrir, si no me van a descubrir. O sea, ya no me importa lo que suceda, pero ya no quiero estar así. ¿Sí? Ya quiero que termine este proceso. ¿Sí? Que más o menos es como los procesos de divorcio, ¿no? Que comienzas bien bravo y después ya que termine, ¿no? O sea, ya no sabes si para bien o para mal, pero ya quieres que termine, ya no quieres prolongarlo más. Que dices, sí, está bien, ya aunque sea mucho o sea poco, pero ya quiero que termine. ¿Sí? Ese es el pensamiento con el que iniciamos el juicio final. Le decimos al Espíritu Santo, sí, ya estoy reconociendo que me equivoqué, ¿sí? Pero no quiero quedarme solamente en que me equivoqué, sino que quiero escuchar tu respuesta, es decir, tu absolución, nuestra absolución. Que el Espíritu Santo nos diga, sí, te equivocaste, pero no sucede nada con tu verdadero ser. ¿Sí? Sigues, ¿cómo dice en la lección? Sigo siendo tal como Dios me creó, ¿sí? Pero es con el aliciente del recuerdo. Nadie emprende nada si no tiene un aliciente, ¿sí? Tú no te integrarías al trabajo si no tienes el aliciente del sueldo, ¿sí? Aquí en México se oscila mucho el de sueldo según aptitudes. O sea que si te dan bien poquito, pueden decir, pues es que no tienes la capacidad y entonces es lo que se te va a pagar, ¿sí? Pero no, sin embargo es diferente cuando tú desde el inicio dices, tengo un buen sueldo, entonces sí me quiero quedar, sí me quiero esforzar por quedarme con el trabajo, con el puesto, porque el sueldo, el salario es muy bueno, es un excelente aliciente, ¿sí? Y el Espíritu Santo te dice en su recuerdo, esto es lo que eres, ¿quieres emprender el juicio final? Y dices, sí, sí lo quiero emprender, ya no te da miedo, bueno, sí da miedo, Sí. pero lo vas disminuyendo, ayuda, lo vas disminuyendo, dices, pues sí, sí me da miedo como que juicio final, decía al principio, porque lo asociamos con la muerte, final con muerte, pero el recuerdo es lo que nos sigue manteniendo. Bueno, de hecho, por eso estamos ahorita aquí, los que estamos aquí, ¿sí? Porque queremos que ese recuerdo se fortalezca, no que se diluya, que se fortalezca nuestra mente, ¿sí? Y cuando te diga el Espíritu Santo, ¿quieres el juicio final? Dices, sí, porque ya sé en qué va a terminar, ya no me da miedo. Pero yo le decía a Aure que es con el recuerdo. Jesús nos ayuda con el recuerdo, porque no nos obliga. Es con el recuerdo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Creo que no, ¿verdad? Sigo con el párrafo 4. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas,
que en ausencia de la creación, que en la ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Bueno, pues aquí lo que yo entiendo que el primer paso que tenemos que hacer es empezar a cambiar nuestros pensamientos por pensamientos amorosos, ¿no? Sí, es el primer, sí, eso es lo que yo aquí en este primer párrafo es lo que veo, empezar a cambiar mis pensamientos por pensamientos amorosos. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del apocalipsis. Sí, es que aquí tenía, pero ya no lo encuentro. ¿Alguien me quiere opinar? Sí, Lupita. Bueno, perdón. Sí, si quieres, Imelda, adelante. No, adelante, era... Ok. Bueno, aquí dice que este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia que es el Apocalipsis? Es el fin del mundo, ¿no? El Apocalipsis es el fin del mundo. Entonces, separar lo falso de lo verdadero es una separación en el sentido constructivo y significa que separando lo falso de lo verdadero, se termina el mundo, se acaba el mundo tal como nosotros lo concebimos. Ahí se acaba. Y como dijo Dani, tenemos que empezar por cuestionar todo lo que pensamos que es real, porque esa es la única manera en la que podemos discernir qué es lo falso y qué es lo verdadero. Porque si no cuestionamos, si no hacemos este cuestionamiento en nuestra mente, nosotros no podríamos saber qué es falso ahí y qué es verdadero. Necesitamos cuestionarlo para que nos demos cuenta que lo que nosotros inventamos es falso, que este mundo que creemos real es falso y que solo lo verdadero fue lo que Dios creó y que nosotros somos verdaderos porque Dios creó a nosotros como su hijo. Entonces, en ese sentido, en esa separación constructiva, ahí se acaba el mundo como nosotros creemos que es real el mundo. Eso es lo que estoy entendiendo yo en estas primeras líneas. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere? Me parece Considero que que en el caso del fin del mundo no se refiere al planeta Tierra. En el caso del fin del mundo se refiere al fin de la materia en la que habito. Pues ese es mi mundo, ese es el fin. En ese sentido sería, y el verdadero significado precisamente es todas las luchas, todas las broncas que he tenido y esas luchas y esas guerras que yo tengo en mis pensamientos, a eso es lo que significa lo del apocalipsis, no tanto el fin del planeta. No, claro. Es en el sentido de la materia en la que existo. Y si vemos va, pues habla de muchas cosas como las 7 claves, las 7 iglesias, muchas cosas con el número 7. O sea, no está hablando de geografía, o sea, No. es cuestión simbólica en cuanto habla de esas 7 y habla en el sentido geográficamente de una región del planeta.
pero no se refiere a eso precisamente. No. Eso es cuestiones simbólicas y hay que interpretarlas dependiendo del nivel de entendimiento que cada uno vaya teniendo, pero principalmente se va refiriendo a la materia física del cuerpo en el que estoy habitando. Eso considero. Sí, por supuesto que no se refiere al planeta o a los planetas, sino se refiere al mundo interno, porque este curso cuando habla del mundo interno, al mundo de ideas que hay en nuestra mente. Ese es el mundo que está proyectado o que aparentemente está proyectado afuera. Ese es el que se acaba. Ese de guerras, ese de juicios, ese de ataques, ese de no amor, ese de no paz, ese es el que se acaba. Y se acaba en nuestra mente, no afuera. Claro. ¿Alguien más iba a opinar? ¿Cris? ¿Crisola, ¿ibas a opinar? Sí, yo iba a opinar, pero pues es parecido a lo que está diciendo ya Gaby, a lo que nos explicó. Porque estaba yo escuchando anoche en las preguntas del libro de viaje a través del curso de milagros de Kenneth, y habla del segundo advenimiento y del juicio final. Y habla que el primer advenimiento fue la creación de Dios, cuando Dios nos creó como Cristo. Entonces, el segundo advenimiento, después de que Dios nos creó como el Cristo, su Hijo, como mente, entonces nosotros decidimos separarnos, y al nosotros separarnos necesitamos el segundo advenimiento, que en el segundo advenimiento es la corrección de todo lo que fabricamos, de todo lo que fue el error, se podría decir, que se equipara al error de creernos separados. Y el juicio final va a ser la corrección donde nos vamos a volver a unir con nuestro Padre. En la mente nos vamos a unir. Entonces, cuando dice que este es un proceso de separación en el sentido constructivo que refleja separar, que refleja el verdadero significado del Apocalipsis, pues le doy la razón a Gaby, que es cuando vamos a separar lo falso de lo verdadero, y entonces vamos a poder ver el mundo diferente. O sea, va a terminar el mundo de conflicto y vamos a empezar a percibir el mundo real. Luego, al final, cada cual contemplará sus creaciones, elegirá conservar solo lo bueno, y en esto yo siento que es como lo que comentabas de ahorita que fuiste a hacer tu inventario. Cambiaste la percepción de las cosas, donde llegaste viendo culpables y viendo un mundo de conflicto y saliste con una paz. O sea, ahí ya tú separaste lo falso de lo verdadero. Y entonces es un proceso que cada uno vamos a ir haciendo poco a poco, y como decía ahorita Gaby, lo vamos a hacer en nuestra mente. También lo dijo Aurelia, vamos a ir vamos primero a observar lo que creíamos de nosotros de manera errónea, y vamos a poder ver la verdad de Cristo, pero es un proceso que vamos a vivir de la mano del Espíritu Santo, que no lo podemos hacer solitos. Por eso dice en los párrafos anteriores que es un proceso que aquí, bueno, decía que Jesús necesita que lo hagamos junto con él. O sea, es un proceso que no lo va a hacer Dios, porque Dios ya nos creó en el primer advenimiento. Y en el segundo advenimiento nosotros junto con Dios lo vamos a hacer, o con Jesús más bien lo vamos a hacer, porque nosotros tenemos que entregarlo. O sea, tiene que ser algo voluntario, que nosotros queremos dejar de percibir ese mundo erróneo, y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a reinterpretarlo. Y una vez que eso suceda, poco a poco nos vamos a ir uniendo, como decía Gaby, que estamos fragmentados y nos vamos a volver a reunir en una sola mente. Entonces el juicio final es eso, que vamos a poder vernos otra vez con nuestra inocencia, dejar de vernos culpables y vernos inocentes. Pero sí es un proceso de ir separando, y lo vamos a hacer nosotros voluntariamente junto con el Espíritu Santo, hasta que se lo pidamos nosotros y demos como la oportunidad al Espíritu Santo para que nos ayude a cambiarlo. O sea, dices que separar lo falso de lo verdadero es separar la percepción
percepción que lo que yo veo de hacia afuera, ¿no? A lo que realmente tiene lo que debo de hacer con mi mente. Tú decías hace rato, fui a una experiencia, fui a un inventario. Yo, como yo lo veo, separar lo falso de lo verdadero, primero me doy cuenta, decía que primero me cuestiono, ¿no? Primero decía Gaby y decía Daniel que el primer paso es cuestionarnos. Primero me cuestiono, primero lo veo, lo pongo y lo observo y después lo entrego al Espíritu Santo para que me ayude a reinterpretarlo. Cuando lo reinterpreto, le quito esa etiqueta de culpabilidad y entonces puedo ver la inocencia. Pero cuando el Espíritu Santo me ayuda a reinterpretarlo, o sea, por mí misma no puedo. No, ok, sí, ya te entendí. Es lo que les estaba comentando de lo que fui a hacer, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Que es lo que les estaba comentando de lo que hice. O sea, yo por mí no lo hubiera podido hacer si no hubiera ido a hacer un inventario, ¿no? Eso fue lo que hizo que cambiara mi percepción a lo que yo veía, a lo que yo creía que veía, a lo que estoy viendo. Pues sí, porque solitos no se puede. Necesitamos de un proceso y de la ayuda del Espíritu Santo. Ok. Ok, gracias, Cris. No, Lupita, ¿Sí? bueno, Sí, ahí Ale. coincido, ¿no? Efectivamente, primero que nada tengo que cuestionarlo. Yo no puedo separar lo falso de lo verdadero. Yo no lo puedo hacer por mi cuenta. Y no puedo, por ejemplo, que alguien me dijera, estás actuando mal. Y si yo creo que estoy actuando bien, no puedo entender que la otra persona me esté diciendo que estoy haciendo algo mal. Dice que primero que nada tengo que cuestionar mis propias ideas, mis propios pensamientos. Cuando yo los cuestiono, cuando yo me doy cuenta que tal vez no están correctamente, pido ayuda y le digo, tiene que haber otra manera de ver esto, que es el principio del curso. Creo que todos llegamos al curso preguntándonos, tiene que haber otra manera, ¿no? Entonces, llegamos aquí y dijimos, sí, sí hay otra manera de ver las cosas. Empezamos a entregárselo al Espíritu Santo y Él es el que lo reinterpreta, ¿no? Aquí dice, al final cada cual contempla sus propias creaciones y elegirá conservar lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Pero recuerda que aquí, Ken, bueno, aquí todavía está en creaciones. Recuerda que más adelante Ken nos pone fabricaciones y creaciones. Nosotros cuando estamos en el mundo estamos fabricando. Nosotros no estamos creando y nuestras creaciones son algo que muchas veces no podemos ver, no podemos entenderlas. Las creaciones es algo que está más allá de lo que nosotros humanamente podríamos entender, porque nosotros siempre entendemos como bueno, como malo, una acción. Yo quiero ser buena y entonces tengo que ser caritativa y el caritativo puede ser que llegue el momento en el que parezca tonto, ya no caritativo. Una persona que no pelea puede llegar el momento en el que también se vea tonta, lejos de decir no quiero pelear. O sea que esas cosas que nosotros podemos ponerle la connotación de bueno, muchas veces no son buenas, porque, bueno, pongámoslo así en duda, ¿no? ¿Realmente sería bueno que todo el tiempo estuvieras con tu sonrisa y no importa lo que sucediera a tu alrededor, pero tu mente siguiera peleando? No, No. no está Entonces claro. no sabemos el significado de lo que es bueno y de lo que es malo, porque a veces podemos reaccionar y reaccionar así con enojo y no es malo, porque del mismo curso nos dice, no es malo que te enojes, pero reconoce lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué te conviene tener ese enojo. O sea, que lo tienes que reconocer, dice, primero tienes que observarlo. Si tú no lo observas, no importa que la gente te diga estás mal, no importa que venga Jesús y te diga, no, pues creo que estás errando aquí. Vas a decir, no es cierto, no es cierto. Entonces, lo cuestionas. Te das cuenta, aquí dice que
separas lo que tú fabricaste, porque aquí ya no, o sea, ya me está diciendo que lo falso que creé, pero tomando en cuenta capítulos más adelante sería lo que tú fabricaste. Dice, al mismo tiempo repudiará inevitablemente a sus creaciones falsos que en ausencia de la creencia que lo originó dejarán de existir. O sea que en ausencia de este mundo perceptual, lo que yo te decía, que el ego percibe y el espíritu extiende, ¿no? Sí, no. No, el ego proyecta y el espíritu extiende. Entonces ya estaríamos extendiendo porque ya no estaríamos proyectando. Por eso dice que dejó de existir. Nuestra percepción dejó de existir y empieza a existir la percepción verdadera. Y recuerda que dice que aquí dentro del mundo no hay una percepción verdadera, pero hay una que se puede asemejar a la percepción verdadera, y es que todos mis hermanos son inocentes. Dice que es la percepción verdadera del Espíritu Santo. Hasta ahí. Yo tengo algo que me vino a la mente. Cuando dice al final, yo lo interpreté como cuando ya hice la separación de lo verdadero y de lo falso. Ya generé el apocalipsis terminando con ese mundo. Y entonces, en otros capítulos del libro dice que mis creaciones son mis hermanos que les doy la expiación. Cuando yo veo a mis hermanos inocentes, son mis creaciones, no mis fabricaciones. Quiero entonces trasladarlo a este enunciado que al final, cuando haya hecho la separación, cada cual verá sus creaciones. Y así como Dios dijo, esto es bueno, nos daremos cuenta que el generar esas creaciones y perdonar a mi hermano y ver a todo el mundo inocente y tú mismo ser conmigo, podré decir esto es bueno y me quedaré, al final decidiré quedarme con lo bueno que he creado, cuando así fuera, que va a ser un final muy lejano para el caso de mi humanidad, pero pienso que para allá va el enunciado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión o un comentario? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el último comentario. Muy de acuerdo. Y si estamos hablando en este apartado de juicios, de juicio final o juicios, pues separar lo falso de lo verdadero es separar nuestros juicios erróneos del juicio recto, ¿no? De cómo hemos juzgado todo y a todos, que es un juicio inválido, que es un juicio incorrecto, del único juicio verdadero que existe, que es el de mi hijo es inocente, mi hijo es santo, mi hijo es bendito. Entonces ahí es donde reconoces a tus hermanos como precisamente eso, como decía ahorita en el último comentario. Y ahí podemos conservar eso solamente. Esa es nuestra creación. Ok, gracias. Sí, Lupita, un comentario. Sí, Daniel. Sí, nada más algo referente a que menciona aquí que cuando dice que tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Sí, bueno, esto viene tomado de la Biblia, ¿no? Pero nosotros, ahorita comentaba Lupita que tenemos que tener pensamientos buenos, ¿no? O cambiar nuestros pensamientos a pensamientos buenos. Nosotros no sabemos exactamente definir lo que sería bueno y lo que sería malo, ¿sí? Nosotros le damos la connotación a lo malo como culpable o pecaminoso. Es a donde lo ligamos, ¿no? Ahora con el curso yo lo he llegado a entender de esta manera, ¿sí? Que todo lo que podríamos considerar bueno en el mundo perceptual, es todo aquello que me ayuda a despertar. Y malo es todo aquello que me retrasa en mi despertar. Pero ya no tiene, la cuestión de malo ya no tiene una connotación de pecaminoso o culpable. Simplemente ahora lo transformo como un retraso. ¿Sí? Entonces ya surge la cuestión de, ¿esto es bueno? Es decir, ¿me ayuda a despertar?
o es malo, es decir, me retrasa en mi despertar. Entonces ya no lo juzgo así como es bueno y me va a llevar al cielo, o es malo o me va a encadenar al infierno, ¿no? O sea, simplemente es, me ayuda a despertar o me retrasa a despertar, y creo yo que se simplifican las cosas. Ok, Gracias, Lupita. gracias, Daniel. Párrafo 5. El término juicio final asusta, no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Bueno, aquí lo voy leyendo y se me vienen dando muchas ideas, ¿verdad? Pero creo que lo vengo viendo así como el párrafo anterior, que todo es la percepción, ¿no? En el libro de ejercicios, en la pregunta 10, en el último, que es el párrafo 5, dice: este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado, tan iluminado, tan ilimitado como tu creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta, pues, y regresa a mí. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. O sea que aún así Dios siempre nos ha visto o nos ve perdonados, porque Él no nos está haciendo un juicio, no nos hace juicio. Él siempre nos ve inocentes. Yo creo que así es como yo lo veo. Si Él no nos juzga, y nos sigue viendo inocentes, lo único que tenemos que hacer ya es ir despertando poco a poco. Bueno, como nos dice Daniel luego, recordando, ¿no? Para poder saber que no vamos a tener un juicio final, sino que ya con nuestro cambio de percepción ya estamos teniendo un nuevo juicio. Bueno, no juicio, sino un despertar, ¿no? Eso es lo que yo le entiendo a este párrafo. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien me quiere ayudar? Porque nadie. Yo, Lupita. Mira, aquí como que en este párrafo, sí nos habla mucho de que sí tenemos pues sí, como que sí ir soltando muchos miedos, porque si seguimos viendo a las personas que te hacen algo o que se enojaron y tú te sientes culpable porque por tu culpa se enojaron, se molestaron por algo que a lo mejor no está en tus manos resolver, entonces sí se siente uno así como que culpable, ¿no? Y dice uno, y de veras ya no tenemos por qué sentirnos culpables, pues si yo no dije nada, pero empieza uno, y si no le hubiera dicho, y si le hubiera dicho,
y entonces empieza uno con muchas culpas. Y entonces aquí sí es ir soltando, ¿no? Ir soltando y no sentirse culpable. A lo mejor sí ya observamos y vamos soltando, ¿no? Ese ratito yo venía, o sea, que así como que desanimada, un poco enojada y todo, y a la vez con culpa. Y entonces llego tarde, ya me conecto tarde, pero empiezo ya a escuchar y fíjate cómo es Dios que te va llevando las palabras a la mente y te va tranquilizando. Y ya está en este último párrafo, ya lo entendí. Entiendes cómo él entra poco a poquito y te va diciendo no tienes culpa de nada. Tú lo sentiste y a lo mejor tu proyección hacia los demás fue como que sí, yo tuve la culpa porque los hice enojar, ¿no? Pero no, o sea, ya te pones a pensar y dices, no, no era así. Es mi comentario, Lupita. Gracias, Mine. Omar quería. Omar, Gracias. Gracias. Sí, donde dice, no te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Yo pienso que si me quisiera someter a mi propio juicio, pues volveríamos a caer al juicio incorrecto que sería desde mi percepción. Pero dice, no obstante, puedes aplicarlo en cualquier momento a todo lo que has fabricado. Aquí sí nos hace la connotación de todo lo que fabriqué. Y dice, y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno, que serían mis creaciones, o solamente aquello que me ayuda al despertar. Es cuando, al retenerlo en la memoria, es cuando decido quedarme o aceptar aquello que he creado y que me parece bueno, como lo mencionamos en el párrafo anterior. Pero con ayuda del Espíritu. Con ayuda del Espíritu Santo, desde luego. Ahora, de ahí, como consecuencia, pues la mentalidad recta es lo único que nos podrá dictar, no nos va a poder dictar, si lo estoy asumiendo con mentalidad recta, no nos puede dictar una fabricación, porque sería pues contradictorio, ¿no? Anulador en este caso. Ahora, dice por otro lado, el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, que creo yo que es el de la separación que hablábamos al principio del párrafo 4. Y no es otra cosa que el juicio perfecto, cuando estoy haciendo la separación de lo irreal, de lo verdadero, o de lo falso y de lo verdadero, con respecto a tus creaciones perfectas, que para mí en este caso sería cuando estoy viendo a mi hermano santo e inocente y uno mismo conmigo. Y entonces al final dice, cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, que es lo que mencionaba en el párrafo anterior, pues no habrá razón para que sigamos teniendo miedo. Habremos concluido con la expiación, que es el camino que es en el proceso de formación en el que estamos y que con ayuda del Espíritu Santo pues iremos logrando y despertando en su momento. Entonces creo que va muy de la mano del anterior y como que lo cierra para concluirlo reafirmando aquello que comentamos. pues sí, yo también así lo veo y ese es ¿cómo se llama? Como que se enlaza mucho con el capítulo, el párrafo 4. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Sí, Lupita. Mira, dice, el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios. Dice que siempre lo proyectamos sobre Dios. ¿Recuerdas? Siempre cuando antes de llegar al curso decíamos, allá Dios que lo perdone o allá Dios se encargará. Siempre decíamos eso, ¿no? Y cuando decimos eso, recuerda que decimos que cuando lo das a otro, te lo das a ti mismo. Estás creyendo en el castigo y entonces lo estás, o sea, que proyectando hacia otro, ya Dios lo castigará. Estás esperando que también cuando haces algo malo, Dios te castigue a ti. O sea, siempre es así.
de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Y dice que siempre lo pusimos sobre Dios, pero en realidad no es que lo hayamos puesto sobre Dios, es nuestra creencia de que merecemos castigo. Aquí dice, si no, también por la asociación de la palabra final con la muerte. Nosotros creemos que así como en un juego, ¿no? Cuando dice game over, ya, valiste. Bueno, sí, valiste madres. No iba yo a decirlo, pero ya valiste madres, ya perdiste tu vida, ¿no? Entonces creemos que eso es lo que sucede con el juicio final, que vamos a perder la vida y que entonces ya no va a haber juicio. Bueno, tal vez nosotros ya no podemos hacer juicio, pero vamos a llegar ante los pies de alguien que sí nos va a juzgar. Yo me acuerdo que me lo imaginaba así, un hombre de blanco sentado en su trono, grandísimo, y yo como una pequeña hormiguita y esperando a ver en qué momento dice que le corten la cabeza, ¿no? Que ya no tenía cabeza, pero pues no sé. Si me dijeron que iba a arder en el infierno, ¿por qué no me iban a volar la cabeza, no? O sea, era lo mismo. Me imaginaba muchas formas de sufrimiento, ¿no? Pero una de esas era que me cortara la cabeza, ¿no? Dice, este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. O sea, que ya me está diciendo que tengo una percepción, una mala percepción, ni siquiera es la verdadera, ¿no? Dice, si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. O sea, que me está diciendo que cuando deje de juzgar, empezaré a vivir. Empezaré a vivir, aquí me dice. Y después me lo aclara, dice, nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. O sea que nosotros no estamos vivos. Mientras estemos atemorizados, estamos caminando pero muertos. Recuerdo que en AA tenían una frasecita que decían, estás como los pescados de la viga, con los ojos abiertos pero muertos, ¿no? Así nos decían. Entonces, nosotros estamos sobreviviendo, no viviendo. Dice que, no me acuerdo en qué parte más adelante, dice que cuando empiezas a tener la percepción verdadera, dice que empiezas a sonreír más a menudo. No cambias. Tu vida puede no cambiar. Si estás enfermo, puedes no sanarte, pero empiezas a sonreír más a menudo. Empiezas a reírte a veces de las tonterías que piensas, ¿no? Entonces empiezas a vivir, pero empiezas a vivir porque ya no hay juicios, ni siquiera para ti, o sea, y porque ya no hay juicio malo, ya nada más dices, ay, la volví a regar, bueno, y te ríes, ya no dices, como antes, ¿no? Pendeja, ¿otra vez? ¿No? Yo me acuerdo que antes me regañaba yo a mí misma, ¿vas a empezar con tus fregaderas nuevamente? Ya cálmate. Y yo misma me calmaba, ¿no? Y yo creía que era bueno. Ahora sé que no, que tiene que ser de una forma amorosa, no de una forma humillante, ¿no? Dice, no te puedes someter a ti misma a tu propio juicio final, porque tú no te creas a ti mismo. Recuerda cuando nosotros decimos, bueno, sí, recuerda que hay una parte, bueno, más bien en las clases presenciales, Daniel siempre nos dice que somos como un niño chiquito que hace una travesura y de repente, chin, se cae, se pega, ¿no? Y su mamá va corriendo, ¿no? Y ya se lo iba a chingar y dice, se para y dice, ya me pegué, ya no me hagas tú nada. ¿Qué no ves que ya estoy en el piso? ¿Qué no ves que ya estoy llorando? Así que ya no puedes pegarme, ¿no? Y nosotros con nuestra vida de sufrimiento le decimos a Jesús, ¿no estás viendo que ya estoy bien madreada? ¿Qué más quieres? Yo solita me estoy castigando. ¿Sí te das cuenta que son esas de las pequeñitas palabras que nosotros utilizamos, que aquí se oyen así como que, sí, ya lo entendí? Pero cuando te las explican y te dicen, a ver, ¿y por qué lo sigues haciendo? Dices, no, entonces no lo entendí. Por eso, arribita decía que tú oscilas entre la voluntad libre y la aprisionada. Nosotros seguimos oscilando entre ellos y después nos lo aclara por qué seguimos oscilando, ¿no? Dice, puedes no obstante aplicarlo significativamente en cualquier momento y en todo lo que has fabricado y retener en la memoria lo creativo y lo bueno. Solo lo creativo. Solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo. O sea que por mucho tiempo tal vez sigas oscilando entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es la libertad y lo que es el aprisionamiento. Vas a seguir oscilando entre esas dos cosas
por mucho tiempo, pero dice, ahora el tiempo está en manos de Dios. Ahora Él es el que va a dirigir el tiempo. Recuerda que dice Jesús que Él está al mando del tiempo, ¿no? Y Él lo está utilizando, se podría decir como nosotros el cuerpo. Nosotros el cuerpo no es algo que fabricó Dios o que creó Dios, pero lo utilizamos para despertar. El mundo lo utilizamos para despertar. Y Jesús se vale de lo que nosotros fabricamos para ayudarnos a despertar. Entonces Él utiliza el tiempo y dice, bueno, en este momento todavía no puedes aceptar la corrección. Todavía no puedes entender que eres espíritu, que eres libre, que eres santo, porque yo te creé. Por eso te lo recuerdan diferentes partes, que tú no te creaste a ti mismo. Tú no puedes darte castigo ni darte gloria. No lo puedes hacer tú. Dice solamente Él, porque Él ya te creó de esa forma. Entonces me dice, pero como todavía estás media por ahí, tontita, ¿no? Dice, lo que vamos a hacer es de que te voy a dar tiempo para que reflexiones qué es lo que quieres. Tiempo, y recuerda que en otras partes me dice que Él me enseña conforme a contrastes. ¿Cómo me siento cuando peleo y cómo me siento cuando no estoy peleando? Y como me va a dar a elegir entre una y otra cosa, me está dando una elección a mí. Dice que mi real poder es el poder de decidir, el poder de la voluntad. Ese es mi real poder, ¿no? Entonces me dice, nada más te estoy dando tiempo para que te des cuenta que tú tienes el poder y que tú tienes que elegir. No voy a ser yo no te voy a meter las palabras a la fuerza. Vas a ser tú quien voluntariamente diga, tiene que haber otra forma. ¿Me ayudas? Y no importa que ya llegaste al curso y que tengas 10 años, puedes volverle a decir, me estoy equivocando, ¿puedo volver a elegir? Y no importa cuántas veces te equivoques, ¿no? Dice, para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a sus propias creaciones perfectas. Y cuando dice que cuál es el juicio de Dios, es de que todos nuestros hermanos son inocentes. Entonces, cuando nosotros decimos, es que ya pude perdonar, todavía no estoy en ese juicio final, porque todavía estoy creyendo que estoy perdonando a alguien. Dice, mi hermano es inocente, no te hizo nada, nada. No es que me hizo y yo de buena gente lo estoy perdonando. Me está diciendo, dice que en realidad ya es. Dice, cuando todo lo que retengas en tu memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Ser amor. Recuerda que dice que solamente tenemos 2 emociones, amor y miedo. Cuando tú desvaneces el miedo, es cuando realmente te das cuenta que eras amor. Y hasta ahí mi colaboración. No sé qué quiera decir, Daniel. No, nada más aquí en el final dice, cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación, ¿sí? Mira, si yo le agrego una palabra, me ayuda mucho y no lo hace confuso. Dice, cuando todo lo que retengas en la memoria sea el recuerdo del amor de Dios, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Cuando solo en mi memoria retengo ese recuerdo, ya no me da miedo el juicio de Dios, porque lo veo a Él como lo que es el juez supremo, ¿sí? Nosotros tenemos una confusión respecto a la labor del juez. Nosotros creemos que el juez es el que dicta, el que ejerce, el veredicto, pero no es así. La función del juez es solo ejercer la justicia, ¿sí? Da la justicia, pero él no emite ningún juicio. Y eso lo vemos incluso en los términos humanos. El juez no es quien dicta la condena, ¿sí? Es el jurado. Su labor solo es ejercer la justicia, ¿sí? Si el jurado decide, entre comillas, que es culpable o inocente, el juez solo ejerce la justicia, pero él no la dicta. Entonces, en este caso, Dios solo ejerce la justicia, y esa justicia es que somos inocentes. Y en este caso, el que la hace como jurado es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, es inocente. Y Dios solo lo confirma, ¿no? Que digo, es rebuscarle un poquito al asunto, porque
pues por eso dice el curso de milagros que el Espíritu Santo es la voz que habla por Dios, que básicamente vendría a ser como lo mismo, aunque no es lo mismo, ¿sí? Pero es todo lo que podría compartir. Ok, pues hasta aquí es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El capítulo del significado del juicio final. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ya nadie. Ya nadie. Creo que todo quedó muy claro. Uy, bueno, es que yo no lo sentí tan bueno. Bueno, no lo hice tan como lo quería hacer, pero ya salió. Con su ayuda, gracias. Entonces damos por terminado el tema de Aquí Gracias, Lupita. Estuvo todo interesante, ¿eh? Gracias.